Yo manejo mis redes sociales, ¿no? Y en la cual publico mucho contenido científico. Y eso me ha permitido conocer gente que en la vida me imaginé. En mi teléfono tengo contactos y comparto información con gente muy conocida a nivel de Latinoamérica, médicos de España también. El principal obstáculo, yo considero uno, es que quieren ser especialistas antes de ser médicos. Ellos piensan solo en la especialidad. Ya. La otra es que la realidad de nuestro país impide que ante la gran cantidad de médicos se abran suficientes plazas y hay una desidia de parte del Estado, o sea, no hay apoyo para las becas, o sea. Hola a todos y bienvenidos a Fisiología Financiera Podcast, un nuevo capítulo con un nuevo invitado que yo sé que nos va a traer grandes enseñanzas y grandes consejos a todos los profesionales de la salud y a todas las personas que se sientan identificados con él. El doctor Marcos Gamboa, médico internista. Doctor, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación en este espacio. Esperemos que esta reunión sea de provecho. Es mi primera vez en un podcast. Bienvenido para su primera vez. Mi doc, ¿por qué decidió estudiar medicina? Vámonos a ese origen, a esas raíces. Ya. Al inicio, yo en mi provincia, ¿no? Yo soy de Manabí, no había muchas oportunidades de salir y bueno, hacías el químico biólogo y tenías que decidirte por una carrera afín. Entonces dentro de estas estaba la medicina, la cual me llamaba la atención, no como ahora, pero siempre tuve afinidad por eso, más que nada por ayudar. Eso era lo que más me llamaba la atención. Decirte que yo quería ser el gran médico y eso, no, tampoco así. Más bien la parte de la ayuda y eso me llamaba bastante la atención. O sea, en ese momento, ¿cómo se imaginaba usted su vida de médico? Mm, Trabajando en un hospital, o sea, viendo la mayor cantidad de pacientes y eso, todavía no me proyectaba tanto. Ya. No, era como que quiero estudiar y una carrera afín a lo que había estudiado en el colegio era medicina y sí me llamó la atención. ¿Siempre quiso ser clínico, internista? Sí, siempre, eso siempre quise ser clínico. Mm. De ahí la oportunidad de hacer alguna otra especialidad sí hubo, pero al final yo siento que no tengo ninguna frustración. Siempre quise ser internista y me siento como especialista completo. ¿Cómo fue esa entrada, ese ingreso a la especialidad? Ya en mi época todavía había becas, Ya. pero tampoco había tantos médicos. Estamos hablando de yo ingresé y concursé en el 2013. No había tantos médicos, tampoco los médicos le prestaban, era mucha verdad, no le prestaban tanta atención a los posgrados aquí en el Ecuador y había como más espacio para poderte inscribir, ¿ya? Ya. Entonces se hizo el concurso nacional que hace la Universidad Central en ese entonces, se participó y se logró salir, en mi caso, entre los 19 de esa promoción de becarios de medicina interna. Ya, o sea, tu especialidad fue en medicina en la En central. la Central, sí, mi especialidad fue en la Universidad Central a través de un concurso nacional que, como le digo, en ese tiempo, más allá del concurso, que sí hay todavía, habían becas para todas las especialidades Claro. que se ¿Qué fue ofertaban. lo más duro de estudiar esta especialización? Lo más duro, la verdad que el estar actualizado. Alguna vez un compañero que hacía neumología, pero ya era internista, él nos dio el consejo de que no íbamos a alcanzar a estudiar todo lo que nos mandaban. Y en Ya. realidad era así, era igual que en el pregrado. Pero sí tocaba a veces amanecerse, preparar un caso clínico, sobre todo en el turno, en el pase de visita al día siguiente, tener que presentar el paciente y ya sabías que te iban a preguntar el por qué de esto, por qué de aquello. Entonces, eso era lo que más resultaba complejo. O sea, estar en una guardia 24 horas y tener que estudiar en la madrugada, cuando ya los demás descansaban para poder presentar un paciente al día siguiente de la manera correcta. Y bueno, el R1, pues que es el año del choque, cuando uno dice que un interno de medicina tiene más derechos que un R1, definitivamente. Ujú. Ya. Cuéntanos un mito de la especialización de medicina interna. Un mito. Sí. Un mito que Eh, pueda decir, siempre dicen que la medicina interna no se puede hacer esto, pero nunca es así. el mito más común que yo he escuchado es que vas a ser chiro, que no vas a tener dinero. No vas Todo a el mundo tener. dice, vas a ser internista, no vas a tener. O sea, de esto se trata esto, ¿no? O Sí, sí, sea, sí. no es la idea de tener grandes cantidades de dinero, sino tener lo suficiente como para estar tranquilo, no para vivir bien. Ya me he dado cuenta de eso, es para estar tranquilo. La tranquilidad no tiene precio, aunque tengas muchísimo dinero. Entonces, ese es un mito común que dicen que los internistas no tienen dinero. Yo conocía tratantes míos que andaban en Audi y les iba muy bien, o sea, Así es. entonces
No, ese es un mito muy común. Y el otro es que el internista lo sabe todo. Si hay un internista que cree que lo sabe todo, no, está equivocado. Sí, que estudiamos bastante, que en teoría sabemos mucho, sí, pero el ejemplo más correcto me lo dio una anestesióloga, que era de Venezuela. El internista es como un gran mar en amplitud, pero de profundidad es muy pequeño. En cambio, el subespecialista es pequeño en amplitud, pero la profundidad del conocimiento es mayor. Entonces, un internista con un especialista o subespecialista se complementa. O sea, Ya. ambos necesitamos. No sabemos todo, es imposible saber todo. Ok. En la parte, nos estás diciendo que tuviste una beca, Ujú, pero obviamente había pasajes de bus, había ujú. que comer y todo esto. ¿Cómo manejaste la parte económica mientras te especializabas? Porque había una remuneración en ese entonces mensual. Es un sueño lo que vivimos nosotros. Por ejemplo, mi esposa es pediatra, ¿no? Entonces ella entró un año antes que yo, eran 4 años en la central en pediatría. Ellos recibían un estipendio mensual como un sueldo de médico general asistencial, Ya. ¿ya? Y ellos, claro, de ese estipendio mensual, de ese sueldo, ellos que te daba el ministerio, en este caso pagaban la matrícula, tenías que ahorrar para tu matrícula. Nosotros, en cambio, teníamos que hacer unos documentos y cada 6 meses nos daban lo correspondiente a eso, que eran como $7,000 para los 6 meses, pero ellos ya nos descontaban la matrícula anual. O sea, Ya. tú ibas y pagabas con un voucher que el ministerio se encargaba. Pero en este caso, mi promoción recibió cada 6 meses su estipendio de $7,000, $7,200 creo que era. Y Ya. eso tenía que durar los 6 meses. Claro, y eso Ujú. ayudó bastante. Es que claro, o sea, por ejemplo, yo vengo de una familia que, por ejemplo, no tuve para... Yo quería hacer, también me llamaba la atención la ingeniería química, le decía a mi esposa. Ya. Estaba entre ingeniería química y medicina. Diferentes, pero bueno, algo tenían por ahí. Entonces, daban ingeniería química en Guayaquil. No tenía para ir a Guayaquil, ni siquiera para ir a la Universidad de Puerto Viejo haciendo demanda. Entonces, estudié en la universidad que estaba en mi ciudad. ¿Ya? Ujú. Entonces, es muy complejo ahorita, como se escucha en la actualidad, los posgrados, ¿no? Tener que pagar un posgrado y no puedes trabajar, porque el Así posgrado es. aquí en Ecuador es muy difícil poder trabajar. Es muy complejo, muy sacrificado. Entonces, la beca que recibíamos nosotros sí nos ayudaba muchísimo. Ahí era comida, vivienda, pasajes, la parte de las copias o algo para estudiar, sí, sí ayudaba mucho. Ese poco dinero que tú recibías, ¿cómo lo organizabas? ¿Tenías una organización, una estructura o así conforme venía se iba? O sea, dependiendo, ¿no? Sí se dejaba una parte, pero siempre aparecían imprevistos y todo. Y a veces ya cuando ya tocaba como el quinto mes por ahí, ya no alcanzaba. Ya no Ya alcanzaba, sobraba porque mucho alguna mes al cosa. final del... Claro, no alcanzaba. Es difícil que no alcanzara. Era como los que recibían mensualmente, me contaban ellos, mis mujeres mayores, que ellos, por ejemplo, se gastaban y cuando tocaba pagar la matrícula, tenían que hacer algún crédito o algo porque no dejaban para la matrícula. A Sí, la sí, es deuda. complejo, sí. ¿De pronto recibiste apoyo de tus familiares, padre, madre, o de pronto tu familia tenía o era de dinero y podía darte para No, esto? al inicio cuando llegué a vivir a Quito, viví donde una tía, yo le dije que si me podía dar posada unos meses, y sí, luego mi tía se cambió de donde yo estaba, bueno, se fue con su pareja, entonces ya me quedé viviendo solo, ya en la casa donde vivía ella, yo me quedé rentando esa casa. Ya. Ujú, ¿Alguna vez, sé que entrabas con todos los anhelos y el gusto a la ujú. carrera, pero alguna vez pensaste en renunciar a esa carrera, ya sea por temas académicos o económicos? A ver, cuando yo tengo una hija de 21 años, tuve una hija a los 20. A eh, los 20 años, sí, ya. entonces ahí estaba pensando en renunciar, pero mi madre sí me dio el apoyo. Y por la parte académica, no, nunca, nunca. Más bien cuando tuve una hija y mi madre me apoyó, tuve ese impulso. Pero sí, al inicio esto del temor de tener un hijo, cómo lo vas a mantener y todo, sí me hizo dudar en ese momento. O sea, Ujú. ¿qué etapa del estudio estabas En el pasando? pregrado, En el pregrado de ¿sabes? Segundo medicina. año de medicina, sí. Y ahí Y ahí ya fui padre, entonces ahí como que hubo esa duda de seguir o no seguir. ¿Cuál cree que es el principal obstáculo para ahorita especializarse a un médico? Un médico que quiere especializarse, el principal obstáculo que tenemos ahorita en el A ver, país. hay diversos obstáculos. Yo soy docente, ¿no? de alumnos de la Universidad de San Francisco, que todo el mundo dice tienen dinero, pero no es así. Son muchos son becados,
Estos chicos, parece mentira, pero algunos saben probablemente administrar mucho mejor el dinero que un médico ya hecho y derecho. Eso me he dado cuenta con ellos. Pero el principal obstáculo, yo considero uno, es que quieren ser especialistas antes de ser médicos. Ellos piensan solo en la especialidad. Ya. La otra es que la realidad de nuestro país impide que ante la gran cantidad de médicos se abran suficientes plazas y hay una desidia de parte del Estado, o sea, no hay apoyo para las becas. O sea, yo estoy de acuerdo con que si entraste como autofinanciado, tú te sometiste a esas reglas. En mi caso, yo no tenía para irme al extranjero porque como ya tenía una hija, me resultaba más complejo. eh, y también pensar en un estudio autofinanciado no me daba, porque vuelvo y repito, es muy difícil trabajar y hacer un posgrado aquí en Ecuador a la vez. Conocí 2 o 3 colegas, pero era al otro día del turno la muerte Zombies. completa, claro, no Ya. había cómo rendir bien, pero bueno, ese es el esfuerzo que hicieron ellos. Pero falta mucho apoyo por parte del Estado para formar médicos. Y si formas, los posgrados siempre son los mismos. O sea, hay que tener en cuenta lo siguiente, en medicina interna es una antesala para hacer otra especialidad la mayoría de las veces. Ya. Y hay muchos internistas que no tienen la oportunidad de hacer y eso resulta en frustración. Entonces tú tienes que entender bien que este médico que está formando probablemente requiere otra especialidad y que debería ser el mismo Estado que haga un proyecto en el cual te diga, este internista, bueno, estos internistas, vamos a abrir tantos posgrados más para ellos y que puedan seguirse formando en la parte pública, Así ¿no? es. Pero tanto el no saber qué especialidad elegir es un obstáculo muchas veces y también falta apoyo del Estado para posgrados. Ujú. Así es. Ahorita te encuentras trabajando tanto en la parte pública como en la parte privada. Sí, ¿Cuál cree que es la diferencia o las principales diferencias entre las dos cosas? ya, la parte pública, como internista, por ejemplo, te enriquece bastante, ¿no? El gran número de pacientes te permite hacer que tu práctica sea bastante movida, que te estés actualizando constantemente, ¿ya? Eso te permite la parte pública y también la tranquilidad a veces de un sueldo fijo. Ya, la parte privada, en cambio, te da algo más de poder manejar tu tiempo, tal vez el ingreso no sea el mismo que la parte pública, aunque a veces suele ser mucho mejor. Hay algo más de tranquilidad, pero no es del todo porque un paciente privado es diferente a un público, tiene tu teléfono, te llama, entonces a veces no es del todo la tranquilidad que uno pudiera aspirar tener en la privada. Cada una tiene su virtud y también tiene su defecto. Ujú. ¿Recomendarías ahorita, teniendo la expectativa o conociendo las dos partes, recomendarías poner un consultorio privado a un médico que lo quiera hacer o emprender de alguna manera? O sea, claro, o sea, siempre hay pacientes con necesidades desde el punto de vista de salud, siempre hay, pero hay que tener algo muy en cuenta. La competencia es muy reñida, tienes que ver el campo de donde vas a desarrollar tu actividad, ¿no? Porque, por ejemplo, hay muchos médicos generales, ¿ya? Que en teoría son, como decirte, mi competencia directa. Y no hay problema, yo no tengo problema con eso, ¿no? Claro. Porque el hecho de que seas especialista no significa que seas buen médico. Eso es una mentira. O sea, tienes el título, pero depende cómo lo ejerzas, ¿no? Así es. Pero, claro, claro que se los recomiendo. Pero hay que pensar a futuro qué vas a hacer, porque, o sea, el problema no es el médico general. Yo pienso que el problema es que hay de verdad muchos médicos todos los años que salen. En mi provincia, cuando yo salí hace 12 años, habían 2 facultades de medicina, Manta y Puerto Viejo. Ahora creo que en la provincia hay 4 o 5. Ya, entonces es bastante el número de médicos generales, no todos pueden salir, no todos pueden hacer posgrado. Las competencias para médico general son muy reñidas en los hospitales y cada vez son menos. Y por eso es que estamos viendo cada día más médicos haciendo medicina estética, que no tengo ningún problema con eso, o muchos se dedican al tratamiento de la obesidad, que es lo que está de moda ahora, pero muchas veces tampoco les resulta a todos, porque si lo haces bien tienes que darle las expectativas a tu paciente, por ejemplo. Esto va a funcionar, esto no, cuesta tanto, entonces no es malo hacer ninguna de las dos cosas, pero a medida que van saliendo más médicos, se hace el campo de acción mucho más pequeño, o sea,
ahí aumenta la competencia y vas a tener definitivamente menos pacientes, incluso hasta por el precio. El Claro. precio es algo atractivo, a veces uno dice, voy donde el mismo médico, es la misma especialidad y este me cobra menos o este me cobra más. Entonces todo eso hay que ver, pero si analizas bien dónde vas a hacer tu actividad, sí, claro, la Ok. parte privada sería eso. ¿Cree que de los médicos deberíamos aprender de administración y de finanzas para de pronto tener un emprendimiento? Definitivamente, sí. ¿Qué es o el obstáculo más grande que ha tenido en cuanto a la consulta privada? A ver, yo, bueno, vengo de una ciudad más grande, no demanda, eh, pero ¿qué obstáculo he tenido? O sea, con mis pacientes lo único que me he dado cuenta es que muchos van a Quito, a Ibarra, y como les digo, no van donde colegas especialistas y todo, y no obtienen los resultados que quieren, pero van a grandes clínicas y todo, y vienen con un montón de exámenes innecesarios y gastaron. Y tú te cobras tu consulta y te piden una rebaja o algo. Entonces ahí es también como que tú dices, pero ¿por qué? Si yo le estoy dando un tratamiento correcto, le explico todo, y la única diferencia es que no estoy en Quito, Ya. si es el mismo trabajo, ¿ya? Entonces, sobre todo eso, que a veces no quieren pagar los honorarios, se entiende el tipo, no todos los pacientes son los mismos, ¿no? No todos tienen, ¿no? Pero sobre todo lo que más he visto es que las personas que más tienen son las que menos quieren pagar el costo de la consulta. Ya. Sí. O sea, para triunfar, ¿pensaría usted que un profesional especialista debería estar en una ciudad grande? No, para nada, no, no, no. Como te decía, yo manejo mis redes sociales, ¿no? Y en la cual publico mucho contenido científico. Y eso me ha permitido conocer gente que en la vida me imaginé. En mi teléfono tengo contactos y comparto información con gente muy conocida a nivel de Latinoamérica, médicos de España también. Y alguna vez una doctora estaba en una reunión de una casa farmacéutica y decían que por qué no me tomaban en cuenta a mí. Y todos los médicos decían, pero es que vive en Tulcán, es de Tulcán, de Tulcán. O sea, el problema no era nada más que ser aquí de que trabajar en Tulcán. Ya. Ese era el problema. Entonces, no tenía ningún sentido porque la doctora le dice, pero si hay unos en Quito que no me ayudan. O sea, entonces, eso es una concepción que se tiene. ¿Ya? Ya. Por ejemplo, yo sigo una doctora de España que trabaja, ella pone un hospital pequeño, pero como publica, como la siguen, o sea, no es el lugar, o sea, es lo que tú hagas como médico, ¿ya? Ok. Entonces, el hecho de que yo viva en Tulcán no significa que no pueda sobresalir ni como profesional, ni como persona, no, eso no tiene nada que ver. Ok, Ujú. Doc. De aquí a 5 años, ¿cómo se ve usted en su carrera, en su profesión? Tanto en la parte Mm, pública como en la parte privada. A ver, yo de aquí a 5 años, si tengo más pacientes, lo pensaría lo de la pública, ¿no? Ya. Pero más que nada no porque no quiere el hospital, sino también por la parte académica. Yo me veo en 5 años con mis hijos grandes, mi hija mayor una profesional, con mi esposa un poco más relajados en lo económico porque hemos asumido deudas y todo, pero sobre todo yo personalmente en lo académico sí creo que me voy a ver un poco, quiero ver un poco mejor en lo académico. Ujú. O sea, se seguiría preparando un poco más. Sí, ujú. No maestrías ni nada, sino tener más conocimiento, actualizarme, no dejar esa parte. Pero de ahí lo más importante considero que es la familia y la tranquilidad que uno pueda tener. Ujú, Es tutor nos acaba de decir que es tutor ujú, de algunos estudiantes de ujú, algunas universidades. ¿Cuál es el consejo, libre de la parte académica, ujú. así un consejo de vida que más les das a esas personas? A que sean buenas personas. Un buen médico, uno no es buen médico si no es buena persona. Ese lo doy cada vez que me piden que les dé un discurso final o algo, porque en realidad es así. O sea, uno tiene que ser empático con sus pacientes, entenderlos, porque no todos son iguales. Yo les digo a ellos, ustedes creen que al hospital metropolitano, por ejemplo, o a los valles o los más caros, ustedes creen que solo van a ver gente de dinero. No, va gente que tiene lo justo para pagar la consulta o hace malabares, pero lo que busca es salud. Entonces, no tienen, están enfermos y tratarlos mal, o sea, no. Hay que pensar que uno quiere cuando quiere, te atiende un paciente, tiene que pensar que puede ser su papá o su mamá, que uno quiere que de esa misma forma atiendan a sus padres. Entonces, ahí como que la relación médico-paciente mejora y eso te permite incluso hasta ganar más pacientes.
Así. Si lo haces de forma sincera y todo, te permite tener una mejor reputación, porque también puedes ser el mejor médico, el más estudiado, pero si no eres empático, no te preocupas en realidad por tu paciente, fue una consulta y se acabó. Pero este paciente te puede llevar más. Pero si hay que ser una buena persona, en todos los aspectos para llegar a ser un buen médico. Eso yo pienso que es un consejo bastante importante, ¿no? Okay. Porque a veces nos vemos como médicos más acá y los pacientes acá. No, eso no sirve. Así eso es. no es. Así es, muchas veces pasa eso. Ujú. ¿Qué significado te viene a la cabeza cuando yo te digo libertad financiera? No sé, tranquilidad, o sea, la capacidad de poder irme a acostar tranquilo y saber que mañana, bueno, este es un nuevo día y que va a haber gastos, todo, que a futuro va a haber, pero que voy a estar con esa tranquilidad de que no voy a ahogarme en deudas. Ujú. Okay. Para terminar, ¿dónde le podemos contactar? Si alguna persona le quiere contactar y sacar una cita, ir al consultorio, ¿en dónde le Ujú. podemos encontrar? Mi consultorio es en la avenida 10 de agosto, entre Bolívar y Rafael Arellano, ahí en el edificio del Laboratorio Integral, en el tercer piso del consultorio 7. Ok. Doc, muchísimas gracias por este tiempo. Sé que también es una persona bastante ocupada, pero nos ha dado la gentileza de compartir con nosotros este espacio y con las personas que nos están viendo. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a usted, amigo, por la invitación. A ustedes, muchísimas gracias por estar aquí. Un nuevo capítulo con muchas enseñanzas, con un nuevo invitado. Y los invito a que por favor se suscriban, inviten, compartan este capítulo con las personas que más puedan. Activen la campanita para que les estén avisando cada vez que subamos un capítulo nuevo. Y nos vemos en el siguiente Fisiología Financiera Podcast. Chao, chao. Fisiología Financiera Podcast.